La luz de las arañas de cristal de la Villa de los Olivos se fragmentaba en 1000 destellos sobre las copas de champán, creando una atmósfera de opulencia que, hasta ese momento, Julián había encontrado reconfortante. El evento benéfico era el punto culminante de la temporada social en la región de Arboleda, y él se sentía orgulloso de caminar por aquel salón con Elena del brazo. Ella lucía un vestido de seda en color verde esmeralda que parecía ondular como el agua bajo la luz de la luna, y su risa, cristalina y contagiosa, era el sonido que siempre lo devolvía a casa. Sin embargo, el destino tiene una forma cruel de desmantelar la seguridad en un parpadeo. Julián se había alejado apenas unos minutos para saludar a un antiguo socio comercial cerca de la gran escalinata de mármol, dejando a Elena cerca de la pista de baile donde la orquesta de cámara comenzaba a interpretar un vals lento y melancólico. Al girar la cabeza para buscarla entre la multitud elegante, su mirada no encontró la sonrisa familiar que esperaba. En su lugar, la vio en un rincón sombreado, justo donde las pesadas cortinas de terciopelo azul marino se encontraban con las columnas jónicas del salón. No estaba sola, estaba con Ricardo, un hombre cuyo nombre, Julián, solo conocía por historias distantes y fotografías borrosas de la juventud de su esposa. Lo que Julián presenció en ese rincón no fue un acto explícito de infidelidad, pero para su corazón fue una traición absoluta. Vio cómo la mano de Ricardo se deslizaba con una familiaridad insoportable por la curva del cuello de Elena, y cómo ella, lejos de apartarse, cerró los ojos y dejó que su cabeza se inclinara ligeramente hacia él. No fue un beso, fue algo mucho más íntimo, una conexión silenciosa, un lenguaje de cuerpos que sugería una historia compartida que Julián nunca podría reclamar. La forma en que las luces de la pista de baile rebotaban en el rostro de su esposa reveló una expresión de vulnerabilidad y anhelo que él creía poseer en exclusividad. El mundo de Julián, construido sobre una década de confianza y planes a futuro, empezó a desmoronarse bajo el peso de esa imagen. Los violines parecían ahora chirriar contra sus oídos, y el aire del salón se volvió denso, casi sólido, dificultándole la respiración. Cada susurro de los invitados, cada tintineo de cubiertos, se convirtió en un eco de su propia humillación percibida. El dolor de la traición no llegó como una explosión, sino como una inundación gélida que le entumeció las extremidades. Julián sintió un vacío repentino en el estómago, una náusea física que lo obligó a apoyarse en una mesa cercana. No podía dejar de mirar, aunque cada segundo que pasaba era un clavo más en su pecho. Recordó las mañanas compartidas, las promesas hechas en el altar de la pequeña capilla de San Pedro y los momentos en que creyó que su unión era inquebrantable. Ver a la mujer que amaba compartiendo un espacio tan privado con otro hombre bajo el amparo de la penumbra de una fiesta pública era una disonancia que su mente no lograba procesar. La rabia empezó a suplantar al dolor, una furia sorda y caliente que le pedía a gritos cruzar el salón y exigir una explicación, o quizás algo más violento. Pero Julián siempre había sido un hombre de compostura, un arquitecto que prefería la estructura y el orden al caos emocional. Esa misma estructura era la que ahora se estaba convirtiendo en su prisión, impidiéndole reaccionar mientras veía cómo Elena recuperaba la compostura, se alisaba el vestido y regresaba hacia la luz, dejando a Ricardo en las sombras. Sin decir una sola palabra, sin buscar la mirada de su esposa y sin despedirse de sus anfitriones, Julián se dirigió hacia la salida lateral que daba a los jardines. Sus pasos eran mecánicos, como los de un hombre que camina en sueños.
No quería que nadie lo viera, no quería que la compasión de extraños se mezclara con su miseria. El aire fresco de la noche en Arboleda lo golpeó como una bofetada al salir al exterior, pero no sirvió para despejar su mente. Caminó por el sendero de grava, escuchando el crujido bajo sus zapatos como si fuera el sonido de su propia vida rompiéndose. Llegó al estacionamiento, subió a su coche y arrancó el motor con un movimiento brusco. El rugido del motor fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio de su huida. Mientras conducía por las carreteras sinuosas que llevaban a su hogar en el sector de Roble Dales, las luces de la ciudad le parecían borrosas, un caleidoscopio de tristeza que no podía enfocar. Había dejado atrás el glamour, las risas y a la mujer que, hasta hacía una hora, era el centro de su universo. Al llegar a su casa, una estructura moderna de cristal y madera que él mismo había diseñado para ser su refugio definitivo, la oscuridad lo recibió con una frialdad casi hostil. Julián no encendió las luces, se dirigió directamente a la terraza que daba al valle y se sentó en una de las sillas de hierro forjado, permitiendo que el frío de la madrugada calara en sus huesos. Necesitaba ese frío para contrarrestar el incendio que sentía por dentro. Allí, en la soledad de la noche, empezó a diseccionar cada detalle de su matrimonio. ¿Había señales que no quiso ver? ¿Eran sus largas horas en la oficina el espacio que ella necesitaba para buscar consuelo en otros brazos o al menos en otros recuerdos? La imagen de Elena en el rincón se repetía en su mente como una película defectuosa, una y otra vez. Se preguntó si el amor era realmente suficiente o si era simplemente una ilusión óptica que se mantenía mientras no miráramos demasiado de cerca a las sombras. El silencio de la casa, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj de pared en la sala, se sentía como un juicio silencioso sobre su incapacidad para mantener su hogar intacto. Casi 3 horas después, el sonido de un motor acercándose por el camino de entrada rompió su letargo. Vio los faros del coche de Elena iluminar brevemente los árboles antes de apagarse. Escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse, y luego el sonido de sus tacones sobre el suelo de madera, un sonido que solía ser música para él y que ahora le recordaba a una marcha fúnebre. Ella lo encontró en la terraza, todavía envuelto en la oscuridad. Julián no se movió cuando ella se acercó, envuelta en un abrigo que no lograba ocultar la elegancia de su vestido esmeralda. El silencio entre ellos se tensó como una cuerda a punto de romperse. Fue Elena quien habló primero, su voz quebrada por una mezcla de miedo y confusión. Le preguntó por qué se había ido, por qué la había dejado sola en la fiesta. Julián se puso de pie, su figura recortada contra la tenue luz de la luna, y su voz sonó profunda y cargada de una amargura que ella nunca había escuchado. No hubo preámbulos. Le describió exactamente lo que había visto, con una precisión quirúrgica que desnudó cualquier posible mentira. La respuesta de Elena no fue la negación que él esperaba, sino una súplica desesperada. Se lanzó a una explicación torrencial, con lágrimas corriendo por sus mejillas, manchando el maquillaje que tanto cuidado le había llevado a aplicar. Admitió que Ricardo era un error de su pasado que había regresado para atormentarla, que se sentía sola, que el peso de las expectativas de su vida perfecta la estaba asfixiando. Juró que no había pasado nada físico, que ese momento en la penumbra fue una debilidad momentánea, un intento de sentir algo de la chispa que sentía que se estaba apagando en su propio matrimonio. Se arrodilló frente a él, aferrándose a sus manos frías, pidiéndole que no tirara 10 años por la borda por un malentendido nacido de su propia inseguridad.
Sus palabras eran un torbellino de arrepentimiento y súplica, un intento crudo de reconstruir con verbos lo que una sola imagen había destruido. Julián la escuchaba con el corazón dividido. Una parte de él quería creerle desesperadamente, mientras que la otra, la que todavía sentía el frío del rincón de la Villa de los Olivos, se resistía a ser herida de nuevo. La confrontación duró hasta que el primer tinte grisáceo del amanecer empezó a asomarse por el horizonte del valle. Ambos terminaron exhaustos, sentados en el suelo de la terraza, separados por una distancia física de apenas unos centímetros, pero por una brecha emocional que parecía un abismo. No hubo una resolución mágica, ni un perdón instantáneo. La traición, real o percibida, había dejado una cicatriz profunda que no se borraría con promesas hechas en el calor de una crisis. Julián miró las manos de su esposa, todavía temblorosas, y luego miró hacia el horizonte. Decidió que, aunque la confianza se había roto en 1000 pedazos, estaba dispuesto a recoger los fragmentos, sabiendo que el objeto reconstruido nunca sería igual al original. Había una fragilidad nueva en su relación, una conciencia de que el amor no es un estado permanente, sino un jardín que requiere vigilancia constante contra las malas hierbas del descuido y el pasado. Acordaron que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. No habría borrón y cuenta nueva, sino un proceso lento de honestidad brutal y reconstrucción mutua. Elena se comprometió a cerrar definitivamente las puertas del pasado que habían quedado entreabiertas, y Julián prometió intentar ver más allá de su propia herida para entender qué es lo que había llevado a su esposa a buscar refugio en la penumbra. Se levantaron juntos, sus cuerpos pesados por el cansancio y la carga emocional de la noche. Mientras entraban en la casa, la luz del nuevo día empezaba a llenar las habitaciones, revelando las motas de polvo que flotaban en el aire, recordándoles que incluso en la claridad del día siempre hay partículas de incertidumbre. Se tomaron de la mano, no con la pasión de los amantes jóvenes, sino con la determinación de dos supervivientes que eligen caminar por un sendero incierto, con la esperanza de que, con el tiempo, la estructura que habían construido juntos pudiera volver a sostener el peso de sus vidas, aunque las marcas del quiebre siempre estuvieran allí, para recordarles lo que estuvieron a punto de perder.